Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Quien te habla, el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, los del Camino. Y en esta mañana vamos a estar tratando un tema que tiene que ver con la apostasía. Y el tema es 6 características de los apóstatas. Para ello vamos a ubicarnos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1, y dice de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte y queremos pedirte ahora que tú nos des el entendimiento de tu palabra. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y por lo tanto pedimos el discernimiento para nosotros ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el apóstol Pablo le escribe en su carta a su hijo Timoteo, a su discípulo, y le dice que el Espíritu Santo ha dicho de forma clara que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No todos, pero dice algunos apostatarán de la fe. El apóstol le dice que es en los postreros tiempos, y esos son los tiempos en los que estamos viviendo, los últimos tiempos, los postreros tiempos. Entonces le dice que algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay una materia llamada apologética, que significa literalmente defensa. En filosofía es la disciplina de justificar racionalmente las creencias. Apostasía, porque el apóstol dice que algunos apostatarán de la fe. Apostasía significa apartamiento, es decir, apartarse. Es decir, es crear una revuelta. O sea, significa el abandono y el rechazo de lo que se profesa. Un ejemplo de esto lo encontramos en Juan, capítulo 6, del verso 60 al 66, donde dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Como vemos, nos dice que en el verso 60, que muchos de los discípulos, escuchen, no eran gente que no seguía a Jesús, está hablando de sus discípulos. Dice que muchos de los discípulos dijeron que la palabra que hablaba Jesús no la podían escuchar, era dura. Y Jesús, al saber esto, les dijo que si se ofendían por las palabras que él hablaba, y le dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y que las palabras que aunque eran duras, eran vida, daban vida y eran espirituales. Pero sin embargo, estos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Esto es precisamente lo que es apostasía, es desertar de la fe, abandonar la fe.
una fe que se profesaba y luego se abandona. Vamos a ver las características de este tipo de personas que cree o profesa creer, pero llega un momento en su vida que deserta, que abandona, que se aparta de la fe. Estas personas, es lo que dice la palabra, apóstatas. Entonces, las 6 características son las siguientes. La primera es que estos apóstatas tienden a hablar de fábulas. Segunda de Timoteo 4:3 dice de la siguiente manera: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nos habla de personas que se han cansado de escuchar la verdad y quieren oír algo nuevo. Presentan doctrinas fantásticas y que supuestos estos hombres suponen que a ellos se les ha revelado ciertos misterios, cosas nuevas. Y dicen, Dios me reveló. Bueno, estas personas son los que no sufren la sana doctrina, es decir, no la aguantan, no la soportan y tienen comezón de oír cosas nuevas. Por lo tanto, apartan del oído de la verdad y dice, y se vuelven a las fábulas. Son personas que les gusta creer en fábulas. Segunda de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque son personas que te dicen que ellos han recibido cierta revelación y te plantean algo como que si ellos son los únicos que pueden obtener esa información del cielo. Sin embargo, como hemos leído en 2 de Pedro 1:20, dice que la Escritura no es de interpretación privada, sino que Dios habla a través de la Escritura a todos los hombres. Hay predicadores, yo he escuchado de predicadores que hablan de la fe maldita. Otros hablan de que el plan de Dios era que la mujer pariera por su costilla, por la costilla del hombre. Entonces, todo esto son fábulas, son cosas que van en contra de la misma palabra. Segunda de Pedro 2:2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Nos habla de falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras, porque lo que hablan son fábulas. Introducir significa dar entrada, y dice introducen encubiertamente, es decir, disfrazado. Es un veneno dentro de un estuche de perfume. Parece muy bonito, parece agradable, pero es un veneno. La segunda característica de estas personas apóstatas es que no solamente predican fábulas y creen a las fábulas, sino que son avaros. La avaricia es amor desordenado a la riqueza, un amor desmedido. En el griego del Nuevo Testamento se denomina con las expresiones amigo del dinero, codicioso o habido de ganancias sórdidas. En 2 de Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, estas personas que apostatan de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, escuchando espíritus engañadores, tienen en su corazón la avaricia. Y esta avaricia los hace crear cierta mercadería con el evangelio.
usando palabras fingidas. En Judas 1:11 dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam». Así como a Balaam se fue por el lucro para profetizar en contra del pueblo de Israel, así hay muchos hoy que por la avaricia, por el dinero, se llaman profetas, pero profetizan es para sacar dinero. Profetizan cosas buenas a gente que no está buscando de Dios, simplemente para recibir algo de ellos. Balaam es el ejemplo perfecto. Él prefirió desobedecer a Dios por dinero que obedecer a Dios. Otra característica de los apóstatas es que no se sujetan a las autoridades, es decir, a los líderes espirituales. En 2 de Pedro 2:10 dice: «Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores». En Judas 1:8 dice: «No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores». O sea, en ellos hay una apariencia de sujeción, pero ellos no obedecen. Y tenemos el ejemplo de Saúl, que se rebeló a la palabra y a las instrucciones de Samuel que le había dado Dios. Otra característica de los apóstatas es la falsa moralidad. Cuando hablamos de falsa moralidad, es que dan una apariencia de piedad, pero son adúlteros y promueven en nuestro tiempo el recasamiento. En 2 de Pedro 2:14 dice que tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, y seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En Jeremías 29:23 dice el Señor de la siguiente manera: «Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová». Entonces, tienen una apariencia de piedad y son adúlteros. En su corazón hay inmundicia y promueven el recasamiento. También este tipo de apóstatas, estos apóstatas, son soñadores. En Judas 1:8 dice: «No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne». Nos habla de gente que vive de un sueño. Jeremías 27:9 dice: «Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia». En los tiempos de Jeremías abundaban este tipo de personas que creían más a un sueño que a lo que decían las escrituras, a lo que decía Dios mismo. En Ezequiel 13, versículo 2, dice: «Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto». Entonces, estas personas son soñadores. Por eso en 1 de Juan 4:1 se nos dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Y por último, la sexta característica es que estos apóstatas proclaman un poder sobrenatural, es decir,
falsos milagros. En 2 Tesalonicenses 11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En Mateo 7:22, el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por tanto, mis hermanos, estas tipo de apóstatas proclaman un poder sobrenatural y no tienen poder, sino que son falsos milagros. En conclusión, hoy estamos en los tiempos finales, tiempos postreros, tiempos últimos, donde Dios nos dice que nos cuidemos de la apostasía y de los apóstatas, de gente que profesó la sana doctrina, que profesó seguirla, pero se apartaron de la verdad, apartaron su oído, su vida de la sana doctrina y se han vuelto a lo que no es verdadero. Dice Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El Señor desea que su pueblo esté consagrado a Él y le siga. La palabra de Dios podrá ser dura y la palabra dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra y que es como fuego purificador, pero es lo que necesitamos. Pero muchos no la soportan y apostatan y se vuelven a todo aquello que es fantasioso, se vuelven a las fábulas, a la avaricia, a la falsa moralidad, a no sujetarse a las autoridades, a los sueños y a proclamar un poder que no tienen. Dios nos llama a permanecer en su verdad y esta verdad nos hará libre. Martín Lutero dijo, toda doctrina que no se encuadre en las sagradas escrituras debe ser desechada, así haga milagros todos los días. Toda doctrina que no se encuadre en las escrituras debe ser desechada, aunque haga milagros todos los días. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Rogamos que tú, oh Dios, nos bendigas y nos ayudes a permanecer, Señor, hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén y amén.